Lo milagroso y mágico fascina. La gente a menudo es atraída a espectáculos o asuntos curiosos y nada más. Así que cuando a Jesús le pidieron que hiciera un milagro como entretenimiento o como señal de ser el Mesías o aún para satisfacer una necesidad propia, Él se rehusó. El espíritu por medio del cual Jesús enseñaba con autoridad y efectuaba curaciones milagrosas no es sencillamente un poder para usar. Nosotros debemos ser instrumentos en sus manos. Dios sanaría a todos los enfermos, pero está más interesado en una curación más sustancial y duradera. En este contexto, consideramos algunas preguntas vitales. ¿Cómo entendemos las palabras de Santiago acerca de sanar a los enfermos? ¿Hay una relación entre la curación y el perdón en respuesta a la oración? Se presenta a Elías como un importante modelo de oración en una época de apostasía generalizada. ¿Qué podemos aprender de su vida de oración y de su obra de llamar a Israel a volver a Dios y a la adoración verdadera? Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Lecciones de la Biblia. Ya le habíamos dado la bienvenida, pero nos da gusto que poder contar con usted. Y nuevamente estamos con Ronald. Gracias, Ronald, por acompañarnos, porque podemos conversar acerca de esta epístola de Santiago. Bien, yo estoy agradecido también y contento de estar contigo y poder compartir con nuestros amigos respecto de la Sagrada Escritura. Qué bueno. Y sabes, antes de abrir la palabra de Dios, ¿qué te parece si tenemos una palabra de oración? Ok, correcto. Amado Dios, te agradecemos que nos des el privilegio de participar de este programa. Que tengamos el privilegio de abrir tu santa palabra para estudiar algo más de ella. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria, que nos des inteligencia y todo lo que necesitamos para poder no solamente estudiar, sino atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú nos enseñas. Amén. Gracias, Padre, quédate con nosotros, lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Padre. Amén. Señor. Continuamos con el capítulo 5. Recuerdas que estuvimos hablando del capítulo 5, continuamos con el capítulo 5 de esta carta del apóstol Santiago. Bien. ¿Y de qué nos habla esta vez? ¿Cuál es el tema? Lo que vamos a hablar esta vez es en relación a la oración. ¿Y qué texto podríamos tener como referencia? Mira, el texto que está aquí en Santiago, el capítulo 5, el versículo 13, dice así: ¿Ya? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Un texto bastante corto, pero Muy decidor. tiene mucho. Hay Claro. mucho que decir en cuanto a eso. Está afligido, haga oración. Podría surgir la pregunta, bueno, ¿solamente cuando yo estoy afligido oro? ¿Cuando estoy bien, no? No, la verdad que cuando uno lee aquí en Santiago Sí. específicamente, la oración no es solo para los momentos en que uno está afligido, sino que siempre tiene que orar. Pero ¿sabes qué? En este texto está relacionado también la oración con la sanidad. Hay un aspecto que es bien interesante. Sí. La oración y la sanidad. Por eso, el siguiente texto que tú encuentras ahí dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Es interesante de cómo Santiago enfatiza la oración. Ahora, la oración, como tú lo mencionabas, ¿es solamente en momentos de aflicción? No. La oración es parte de nuestra vida, es algo que en todo momento tiene que tener un cristiano. ¿Por qué? Bien. Hay un aspecto que desde mi punto de vista considero que es relevante. Claro que está asociada a una palabra que no necesariamente es vista muy positivamente. La oración es una de las disciplinas de la vida cristiana. Y uno dice, disciplina tiene una connotación de repente medio negativa, pero es la oración fundamental. Para yo permanecer con Jesús y en Jesús, tengo que desarrollar ese hábito de la oración en todo momento. Por eso esa disciplina. Exactamente, esa disciplina de la vida. Porque hablamos de que somos disciplinados o indisciplinados. Cuando claro, no tenemos una vida ordenada, es decir, que somos indisciplinados, no tenemos disciplina. Claro. Y hay que ver que es necesaria la disciplina. La disciplina se necesita para todo orden de cosas. Hay una cantidad de cosas que no se harían si no hubiese una disciplina, si no hubiese un orden. ¿Ah? Entonces creo que en nuestra vida necesitamos esa disciplina, ese hábito de comunicarnos con Dios. Claro, por eso que la pregunta que tú tenías, ¿es solamente en los momentos de aflicción que nosotros tenemos que orar? No, porque si la oración ya es parte de mi vida, voy a orar cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando tengo dificultades, pero es parte de toda mi vida. Pero aquí, mira, aquí no dice que cuando estoy alegre tengo que orar, dice que tengo que cantar cuando estoy alegre. Sí, pero... ¿Canto o oro? No, es que hay algunos cánticos que son oraciones. Ah. Claro, o sea, muchos de los cánticos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, de Moisés, de David, de Salomón, son oraciones. Son expresiones de lo que yo siento por el Señor y son expresiones de alegría que efectivamente se manifiestan a través de cánticos. Las oraciones no son solo peticiones, sino que las oraciones también son expresiones de agradecimiento. Y por eso que está relacionado esto, la oración, el cántico también. Creo que hay una definición que habla de la oración, dice, orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Cierto. Ahora, cuando nosotros nos comunicamos con un amigo, al amigo le contamos todo, no solamente lo bueno, le contamos lo malo también, le contamos nuestros problemas, le contamos inquietudes, le contamos anhelos. Así también tenemos que hacerlo con el Señor. Tenemos que participar, hacerle participar. ¿Será que el Señor espera que yo le comunique, que yo le cuente, porque Él no sabe? ¿Por qué tengo que decirle entonces si es que Él sabe? No, yo pienso que la oración es aquel medio con el cual yo me comunico con Dios. Dios sabe lo que me pasa. Dios sabe los problemas que tengo. Dios sabe las alegrías que tengo también. Ya. Ahora, a través de la oración yo establezco ese diálogo con Dios en el cual me mantengo comunicado. No es que Dios necesita de la oración para comunicarle lo que Él ya sabe, pero sí quiere que abramos nuestro corazón a Él. Él quiere saber lo que hay en mi alma, en mi corazón, en mis pensamientos. Es Dios una persona y por ende nosotros, o Él necesita que también nosotros le comuniquemos, que establezcamos ese diálogo. Ahora, yo creo en este sentido, pienso que no es lo mismo cuando, si nosotros somos amigos y yo llego a saber algo por otra fuente, algo que te sucedió, tú no quisiste contarme, por algo no quisiste contarme. Yo quedo con un signo de interrogación. Bueno, ¿y no dijiste que éramos amigos? Claro. Tú no me contaste algo, te quedaste callado y no me contaste. Está bien, yo respeto, yo no te pregunto ninguna cosa, lo único que quedo con una espina, ¿por qué si tú me consideras un buen amigo, tú no me contaste? Yo creo que eso sucede con Dios también. Dios sabe. Antes que nosotros nos sucedan las cosas, antes que nosotros hagamos algo, Dios ya lo sabía. ¿Por qué espera que nosotros le contemos? Bueno, por eso mismo. Porque yo cuando lo hago parte de mí, cuando yo le cuento, cuando yo converso con Él, cuando yo expreso mi alegría, mi tristeza, mi preocupación, yo lo estoy haciendo partícipe. Estoy utilizando la libertad que Él me dio
y le estoy comunicando y estoy diciendo, Señor, tú eres parte de mí, no puedo dejar de decirte esto. Claro, efectivamente, la oración es más que pedir cosas a Dios y también yo creo que más que contarle cosas a Dios. En cierta oportunidad yo leí una ilustración que fue muy interesante. En esa ilustración, una niña como de 5 años, ¿Ya? ella sabía la hora que iba a venir su papá. ¿Ya? Así que cuando más o menos llegaba el mediodía, ella salía a la puerta de su casa esperando el bus en el cual pasaban a dejar a su papá. Y cuando su papá se bajaba del bus, ella con una alegría bajaba las escaleras de la casa, ¿cierto? De la entrada, y cuando su papá, él abría la puerta de entrada al jardín de la casa, al antejardín, la niña saltaba y se aferraba con su padre y lo abrazaba. Y uno dice, ¿cuál era el sentido de este momento? La verdad que ella tenía una comunicación diaria con su padre, pero el verlo y saber que había un encuentro especial con él marcaba fundamentalmente su vida. Es decir, cuando nosotros oramos, también lo que estamos tratando de expresarle a Dios es ese vínculo que tenemos. Por eso que la oración es más que pedir cosas o decirle ciertas cosas a Dios. Es una relación. Una forma de comunión. Exacto, una relación que tengo con mi Padre Celestial. Importantísimo, importantísimo. Ahora fíjate, tú leías el texto siguiente. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí tenemos algo que se practica en la iglesia, que es el ungimiento. Claro. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención, que dice, ¿está alguno enfermo? Entre vosotros. Entre vosotros. Claro. O sea, eso es solamente para aquellos que tienen este círculo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque aquí cuando habla de entre vosotros, llame a los ancianos de iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero a continuación, en el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dime tú, una persona que no confía en Dios, una persona que no cree en Dios, una persona que no sigue, que no lee las Sagradas Escrituras, que no está en comunión con el Señor, ¿tú le puedes hablar de la misma forma? A mí me parece un poco difícil. Claro. O sea, no es que uno lo esté haciendo, esté apartando de la salvación, no, usted no tiene derecho a la salvación, porque claro. Yo creo que con esa persona hay un trato diferente porque necesita una experiencia diferente, o sea, necesita saber que ella necesita entregar su vida al Señor, que necesita conocer algunas cosas. Claro. Entonces, ahí está la diferencia. Claro, yo creo que aquí Santiago está tratando de dar un consejo en primer lugar para los cristianos, para el círculo más interior. Cierto. Y en ese sentido él menciona, y también hay algo interesante, que lo primero que menciona es, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es decir, por ser cristianos, por seguir al Señor no significa que no nos vamos a enfermar. Además. O sea, todos estamos expuestos a la enfermedad. Pero aquí es donde Santiago establece la manera de cómo tenemos que acercarnos cuando hay una persona que está enferma. Y por eso es que él menciona, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y uno dice, ¿y por qué los ancianos? Claro, perdón. Otra cosa que podemos rescatar de aquí. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Dice, ¿está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Quiere decir entonces que si yo estoy enfermo, yo, conscientemente y voluntariamente yo voy a llamar, no se trata de andar ofreciendo. Claro. ¿Ah? Claro, yo tengo, porque ahí estoy manifestando mi voluntad. Claro. Hay un deseo. Hay un deseo. Claro. Imagínate, si yo vengo
Dios no lo permita, pero si te enfermaras y yo vengo a ti y te digo, ¿quiere que te unja? Bueno, Y no tú, sé. como un compromiso, ¿cómo le voy a Ya, decir que no? bueno, Y no, ya. bueno, ya está bien, conforme. bien. Pero Claro. no es algo que te nació, no es algo que tú necesitabas, no. Yo lo acepté porque me dijo, y bueno, Claro. hay personas que dicen, bueno, yo lo único que quiero es mejorarme, lo que hagan no importa, pero Claro. el asunto es mejorarme. Claro, claro, y aquí es donde Santiago marca una pauta interesante, es decir, como tú lo mencionas, tiene que estar el deseo de la persona. Es decir, aquella persona, por lo que leemos en la Sagrada Escritura, tiene claro cómo funciona la iglesia, tiene claro cómo funciona esto de la sanidad, tiene claro cómo funciona esto de la salvación, porque por eso él pide que sus hermanos puedan venir a orar por él. Y algo más todavía, en este asunto de la unción, la persona que pide sabe lo que está pidiendo y por qué lo está pidiendo. Claro. Nosotros no creemos en la extrema unción, porque aquí no está diciendo eso. Claro. Porque no dice, ¿está alguno de ustedes muriéndose? Claro, a veces se confunde, ¿eh? Sí. Por Se eso algunos confunde con cuando... extrema unción. Claro, algunas personas piensan o le ofrecen a alguien, Ah, sí. por favor, queremos venir a orar por ti ya que estás enfermo. Y la persona con un trasfondo a veces de la extrema unción, ¿sabrán todos que me voy a morir quizás? Por eso, no, mire, sabe que mejor no. Claro, no es esa la visión de la Sagrada Escritura en relación a la oración y a la sanidad. Efectivamente. Entonces, tenemos que considerar todos estos aspectos en cuanto a lo que nos está diciendo Santiago aquí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de iglesia, son las autoridades. El anciano es el presbítero, ¿ah? Claro. El obispo, ¿ah? El obispo es el anciano. Entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite en el nombre del Señor. Bueno, ¿qué quiere decir esto de ungirle con aceite? Claro. La verdad que dentro del pueblo judío normalmente estaba el concepto de que la enfermedad era resultado del pecado, esa es una de las cosas. Y lo otro, que ante la enfermedad, lo primero que tenían que hacer era acudir a un rabino para que lo ungiera, antes de ir al médico. Sí. Porque consideraban que la sanidad espiritual era fundamental. Por sobre la otra. No la descarta. No se está diciendo que en Claro. esto se descarta la otra. No la descarta. Pero está primero. Claro. Por eso que seguramente Santiago él manifiesta eso, el hecho de que ungirle con aceite en el nombre del Señor. El aceite tiene un significado muy importante dentro de la Sagrada Escritura. Un segundito. ¿Qué te parece si eso lo decimos después de la pausa? ¿Okay? ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Por favor, no cambie de canal. Espérenos y ya estamos con usted nuevamente. Nuevamente con usted. Y una parte importante de nuestro programa lo constituye aquella sección cuando preguntamos a nuestros colaboradores de la calle. Le hacemos una pregunta y ellos nos dan su opinión, opinión que valoramos y respetamos. ¿Qué te parece si le hacemos una pregunta a nuestros amables colaboradores? Muy bien. La pregunta es, ¿tiene usted el hábito de la oración? Vamos a ver quién nos respondieron. No, mi señor. No lo tengo. Soy ateo. Sí, claro, sí, lo hago. En la mañana, a veces cuando camino, es una forma de relajarme. Gracias a Dios sí. ¿Cuándo? En la mañana, cada mañana que salga con la bendición de Dios. Porque te puede pasar cualquier cosa en el camino. La oración, sí, lógico. Yo creo que la oración es importante en estos tiempos donde la tecnología domina a la humanidad. No, no, para nada. No. Solo dar gracias nomás. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? En la mañana y en la noche.
Yo creo que se va haciendo el hábito. No es que uno lo tenga inmediatamente, uno va construyendo un camino de oración. Y también, como otras cosas, la oración se aprende también. A orar, porque es distinto a rezar, ¿no? Orar el encuentro personal de la persona con el Señor Jesús. Entonces, eso se aprende. Y si uno lo deja, se olvida. Entonces, por eso es que hay que ser perseverante en eso. ¿Qué te parecen las respuestas? Bien interesante, ¿eh? Interesantes. Una persona dijo, no, yo no oro, soy ateo. Le faltó decir gracias a Dios. Claro. Hubo otras personas que dieron una explicación bien interesante en relación a la oración. Sí. Otras definitivamente no lo no hacían. Tienen el hábito. No tienen el Yo hábito. creo que a lo mejor en algún momento puede ser que hayan tenido ese hábito y lo perdieron. Claro. Me pareció interesante también a un joven, ¿eh? Sí. Que alguien podría decir, los jóvenes no les interesa orar. Justamente. Pero él manifestó de que oraba en la mañana y oraba en la tarde. Oye, bien qué interesante un joven que tiene eso espiritual que se nota. ¿eh? Claro. Entonces es interesante. Bueno, tenemos que reconocer que la oración es importante en nuestra vida. Tú estabas por decir algo, y yo te interrumpí para ir a nuestro corte. Sí, la Biblia menciona aquí, Santiago específicamente, que cuando oramos por los enfermos, tenemos que llamar a los ancianos y ungirle con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál es el significado del aceite? El significado del aceite. En la Biblia encontramos en muchas ocasiones que el aceite se utilizaba cuando eran los reyes coronados. En el caso de los sacerdotes, se le echaba un cuerno de aceite en la cabeza. Exacto. Y el aceite corría por su... Claro. Para uno significaría algo un poco chocante quizás porque no comprendíamos este asunto. Bueno, el significado, siempre el aceite en la Biblia ha tenido un significado o simboliza el Espíritu Santo. Claro. ¿Ah? Entonces tenemos que considerar eso, este símbolo es muy importante. Cuando le ungen con aceite, en el nombre del Señor, esto es una forma de ponerse en las manos de Dios. Claro. Porque fíjate, aquí apunta más allá de simplemente la sanidad. Claro. ¿Recuerda cuando Jesús sanaba? Jesús como que no le interesaba la sanidad solamente. Él siempre quería entregar más que eso. Sí. En muchas ocasiones encontramos que lo primero que el Señor hizo antes de sanarlo físicamente es sanarlo espiritualmente, porque una de las cosas que se menciona es tus pecados te son perdonados, y uno dice, bueno, ¿y qué relación tiene esto con la sanidad? Y volvemos al pensamiento hebreo, es decir, antes de ir al médico era necesario ser ungido. ¿Por qué? Porque se consideraba que había un aspecto espiritual que era fundamental. No es posible restaurarse físicamente sin haber sido restaurado espiritualmente. Mira, y esto tenemos que poner atención a esto. ¿Por qué razón? Porque hay personas que van al médico y el médico le dice, no tiene nada. Ve todos los exámenes, usted está sano, no tiene ninguna cosa. Y después conversando, el problema de esa persona es a lo mejor un sentimiento de culpa que no lo deja. Claro. Y eso le trae problemas estomacales y una cantidad de otros problemas. Pero cuando se enfrenta con el problema, con la raíz del problema, soluciona esa parte y la enfermedad desaparece. Ahora, tenemos que considerar, por ejemplo, en el caso, lo que tú mencionabas, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Bueno, tenemos también que reconocer que nuestros pecados son causa de nuestra enfermedad también. Sí, en más de alguna ocasión Jesús también lo mencionó, cuando sanó al paralítico, después lo encontró en otro lugar y le dice que tiene que permanecer con una vida ordenada.
para que no te Siguiendo venga otra cosa justamente. peor. O sea, al parecer en ese caso, las consecuencias de su enfermedad eran el resultado obvio de transgresión de leyes que efectivamente habían afectado su salud física. O Y sea, esto, es importante eso. fíjate, esto me trae a la memoria el caso de David. Todos sabemos, David cometió adulterio, cometió asesinato, en fin, Claro. todo eso. Y David dice en uno de sus salmos: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. Claro. Dime tú, si él sentía que sus huesos estaban envejeciendo y que él gemía, no, ese cuadro no me trae nada bueno. ¿Ah? Pero dice, mi pecado te confesé y tú perdonaste mi pecado. Después que David confesó su pecado, ahí empezó nuevamente David a ascender. Iba hacia abajo, y cuando David recibe el perdón, ahí empieza a ascender nuevamente. Claro. Por eso es tan creativo el ser cristiano. Cuando Claro que sí. uno ve aquí de Santiago de la forma, si estamos enfermos, efectivamente quizás alguna de las causas de nuestra enfermedad quizás es hasta la transgresión de algunas leyes físicas. Y quizás necesito el perdón del Señor también por ello. Claro. Ahora, yo en más de alguna ocasión escuché por ahí que hay oraciones que Dios no contesta en relación a esto. ¿Ya? ¿Cuáles serían? Cuando yo transgredo algunos principios que están causándome esa enfermedad. Por ejemplo, si yo le pido al Señor, soy hipertenso, tengo una enfermedad ¿Ya? causada por una acumulación grande, digamos, de líquido en mi organismo. Si yo soy hipertenso, yo le digo, Señor, perdóname, sáname, a través de la ¿Ya? oración. Entonces, lo que el Señor me va a hacer, en otras palabras, es bajarme la presión sanguínea. ¿Ya? Pero si yo voy a la casa después de orarle al Señor, quizás lo hice en una iglesia o lo hice en la misma Ya. casa, y me preparo una comida con harta sal y una cantidad de condimentos que efectivamente van a aumentar la presión sanguínea en mi organismo. Y hay quienes piensan de esa manera, piensan que el Señor va, o sea, es digamos así, es un teléfono de emergencia. Claro. Cuando yo lo necesito, entonces le digo, Señor, ayúdame esta vez. Me sana, muy bien. Cuando te necesite nuevamente te llamo. Claro, porque mira, Yo sigo haciendo mi vida. Porque ¿cuál es el razonamiento? Si el Señor me restaura y me sana, me baja la presión. O sea, en otras palabras, esa es la sanidad. Sí. Si yo tengo altos niveles de colesterol, pero si como una cantidad de alimentos que tienen grasa y van dañando mi salud, o sea, lo que yo le estoy pidiendo al Señor cuando pido la restauración en ese aspecto es que me baje el colesterol. Pero si yo insisto después en mi casa, fíjate, Dios no puede contestar esa oración. Eso me lleva a otro Claro. texto de la Sagrada Escritura. Recuerda cuando la mujer que fue sorprendida, dice, en el acto del adulterio, Claro. Jesús le dice, ni yo te condeno, Claro. pero vete y no peques más. más. Correcto. Ese es el caso. Claro. Entonces cuando uno ora al Señor, el Señor me dice, muy bien, te perdono, pero vete y no peques más, no sigas haciendo lo mismo. Correcto. Si yo sé que la sal me hace mal al organismo y yo le he hecho cualquier cantidad de sal a la comida, yo estoy atentando contra mi vida, contra mi salud. Exactamente. El Señor puede sanarme, pero Sí. también quiere que yo comprenda que hay cosas que me causan daño. Aquello Y que que yo tarde o puedo hacer, temprano pero fíjate, me va- hay cosas, si yo le pido, hay cosas que yo puedo hacer. Y cuando hay cosas que yo puedo hacer, el Señor no me va a responder esa oración tampoco. ¿Mm? Porque en lo que estamos conversando, Claro. eso yo debo hacerlo, Claro, pero yo no quiero hacerlo porque me gusta. claro. Entonces, la próxima vez que esté en apuros, que tenga problemas, entonces yo vuelvo a decirle, Señor, bájame el colesterol, por favor. Claro. Me resulta fácil. Claro, por eso es que cuando nosotros oramos al Señor es un estado consciente. Yo pido a los ancianos que vengan, pero yo también comprendo mi responsabilidad personal. Ahora, cuando se ora, dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A veces nosotros tenemos pautas autodestructivas. O sea, Desgraciadamente. cuando yo estoy teniendo una conducta inmadura respecto a mi salud, yo estoy, en otras palabras, autodestruyéndome. Por eso necesito pedirle perdón al Señor. Pero fíjate,
sabes que a veces, ¿cómo respondemos a esto? Es una respuesta bastante infantil. Es que me gusta. Claro. Yo sé que me hace mal, pero es que me gusta. ¿Qué quieres que le haga? Pero sí me gusta. Cuando tú hablas con una persona, por ejemplo, que fuma, yo entiendo que el cigarrillo hay personas que no pueden dejarlo de la noche a la mañana. Claro. Pero hay personas Hay una que dependencia. dicen, claro, pero hay personas que dicen, es que yo no quiero dejarlo. Claro. Nunca lo he intentado porque yo no quiero. Entonces se está destruyendo, Claro. se está autodestruyendo y lo está haciendo conscientemente. Claro. Hoy día nadie, absolutamente nadie puede decir que el tabaco no es dañino. Cuando esa persona esté pasando por un momento difícil, quizás de salud, y viene y te pide que tú vayas a orar por él, ¿orarías por él? Yo oraría por él, pero con una condición. Claro. Antes tendría que decirle, mire, si tú estás dispuesto a dejar esto, yo oro. Y si no, ¿para qué? Claro. ¿Para qué voy a orar? Claro. Si tú no estás dispuesto, yo voy, oro. Lo que esa persona quiere es en el momento. Yo Claro. quiero sanarme en el momento Claro. para seguir igual. Claro, no es el sentido bíblico No. aquí. Por eso Santiago lo menciona así: llame a los ancianos, oren, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, eso tiene un sentido salvífico porque el primer concepto que está en relación a la oración por los enfermos es para ser sanado, aunque sanado y salvado parece que son sinónimos en la Escritura. Para ser sanado. Ahora, tú mencionabas algo que me parece interesante. ¿Por qué es necesario el perdón? ¿Ese perdón tiene que ver con las demás personas también? Es decir, algunas enfermedades que yo tengo pueden ser causa de un problema que tengo con otras personas. Claro, también puede ser así. Sí. Perfectamente puede estar ligado a otra persona, lo que yo pueda haberle hecho, lo que puede haberme hecho esa persona. Entonces, eso pasa también por arreglar esos problemas. ¿Ah? Por pedir perdón y por perdonar también. Justamente. Porque quizás yo no ofendí a nadie, pero alguien me ofendió. Pero ese rencor lo tengo en mi corazón. ¿También eso puede afectar mi vida y mi salud? Sí, perfectamente. Y el Señor así lo ha dicho. Entonces tenemos que ver aquí que no es solo la oración. A propósito de eso, hay personas que dicen, yo disculpo pero no perdono. Solamente Dios perdona. Claro. Un tremendo error. O yo perdono pero no olvido. Bueno, eso es peor todavía. Pero Sí. sabes, fíjate, eso no corresponde. ¿Por qué? El Señor Jesús, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo no te estoy perdonando el pecado. Si tú me pides perdón, tú me ofendiste, Claro. yo no te perdono el pecado, yo te perdono la falta que cometiste, claro. la ofensa que cometiste conmigo, solamente. Cierto. Ahora, en el momento, si yo te ofendí a ti, en el momento que yo te ofendí a ti, ofendí a Dios. Claro. Y yo no solamente tengo que pedirte perdón a ti, sino que tengo que pedirle perdón a Dios. Y hay quienes a veces, como les resulta más difícil pedirle perdón a la otra persona, le piden perdón a Dios. Solo a Dios. Perdóname porque lo ofendí. No. Claro. No, tengo que hacer completa la... Claro, no es importante eso del vínculo. O sea, cuando uno lee la Sagrada Escritura se da cuenta de la estrecha relación entre Dios y los hombres, el cumplimiento de la ley, amar a Dios y amar a mi prójimo también. Justamente. Por eso si yo digo que tengo una relación estrecha con Dios, el Señor me ha perdonado, pero odio a mi hermano o no le perdono a mi hermano, entonces algo está mal. De todas maneras. El cumplimiento de la ley es Dios y también el hombre. Ahora, ¿sí? Fíjate acá en el texto dice, la oración de fe salvará al enfermo, no dice sanará al enfermo, dice claro. Salvará al enfermo. Entonces, lo que estábamos comentando anteriormente es que esta oración va más allá, no claro. Es solamente sanidad. Puede que en el caso, pensemos por un momento, cuando David fue perdonado por Dios, Dios lo perdonó, pero David tuvo que pagar las consecuencias. Las claro. Consecuencias quedaron. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Dios puede perdonarme, pero
el hecho de que las consecuencias queden no significa que Dios no me ha perdonado. Claro. Hay quienes piensan que si Dios le perdona, tiene que sacar las consecuencias. Claro, ¿No? claro. ¿Te imaginas? Peor sería la situación entonces. Nosotros volveríamos a lo mismo y volveríamos a lo mismo. Claro. Pero es interesante que el perdón trae restauración. Sí. En cierta oportunidad yo conocí a una persona una dueña de casa ya de más de 60 años. Mira, siempre te hago lo mismo. Y esta no va a ser la excepción. Siempre que vas a contar una experiencia interesante, yo la dejo para después. Está bien. En esta oportunidad, ¿me permites también hacer lo mismo? No hay problema. ¿Qué le parece a usted si a vuelta de este pequeño paréntesis que vamos a hacer en el programa, escuchamos la experiencia que tiene Ronald para nosotros? Ok. Gracias. Muy bien. Qué bueno es poder seguir con su compañía. Y tenemos algo para usted. Tenemos esta revista, Familia Feliz. ¿Quién no quiere tener una familia feliz? Pero a veces hay algunos detalles que nos quitan la felicidad. Aquí esta revista trae, por ejemplo, uno de los temas es el arte del perdón. Creo que todos nosotros cometemos errores, pero creo que también a veces no es fácil perdonar. ¿Y cuán importante es? Por eso es bueno que nosotros leamos este artículo que nos va a ayudar en nuestra relación con los demás. Solo debe pedirla. Familia Feliz. ¿Dónde debe pedirla? Ahí en la pantalla está saliendo la dirección. Escríbanos y se la enviaremos a vuelta de correo. Muy bien, había algo que quedó pendiente, una experiencia, Muy bien. La verdad que yo mencionaba cuán importante es el perdón. El perdón, sí. El perdón. Porque cuán importante es perdonar también. Llame a los ancianos, dice, úngele. Perdón, ¿sabes? Perdona que te interrumpa. Y creo que esto es importantísimo pensar en que creo que es más importante perdonar que ser perdonado. Sí. Las dos cosas tienen importancia, Sí, pero sí. más importante. ¿Por qué razón? Porque imagínate, si tú me haces algo y tú me pides perdón, yo no te perdono. Tú me perdiste perdón, sigues comiendo, durmiendo y haciendo todas tus cosas tranquilamente. Pero yo, ves que te veo, se me hace un nudo en el estómago, tengo, qué sé yo, entonces, solamente porque no quise perdonar. Claro. El perdón es muy importante. Claro que sí. ¿Y cuál era la experiencia? Bueno, la experiencia es que en cierta oportunidad conocí a una persona que estuvo muy dolida. ¿Ya? Y efectivamente, ¿quién no va a sentir dolor en su corazón cuando se casa? Su esposo le dice que solo se casó con ella porque está embarazada, no porque la amara. ¿Te imaginas una situación así de violenta? Y eso es clavarle un puñal en el corazón. Sin duda, y cuán doloroso es. Pero uno dice, aún esas circunstancias tan difíciles uno tiene que perdonar. Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no perdonas aquellas cosas, las consecuencias son más terribles para ti que para los demás. Eso es lo que te decía, ¿te fijas? Exacto. Uno se enferma y la otra persona Claro. puede que... Y esta persona efectivamente le pasó cosas así, en más de alguna oportunidad quiso quitarse la vida. Y uno dice, pero por esa situación, claro, muy dolorosa, imagínate que alguien te diga que no te ama, en otras palabras, Claro. que solo lo hace por compromiso. Pero aún en esas circunstancias tan terribles, uno tiene que perdonar. Quizás las condiciones no van a quedar igual. Claro, quizás no va a seguir este vínculo, esta relación, está bien, pero hay que perdonar, porque el no perdonar me hace mucho daño. La amargura puede afectar mi vida, mi salud, y hasta a veces ya no querer existir más. Y el asunto fue así. Pero lo interesante de todo eso, estimado, es lo siguiente, que el perdón llegó también.
Y eso restaura la vida de las personas. Cuando uno comprende la Sagrada Escritura y encuentra que aún a mis enemigos tengo que perdonarlos, eso restaura mi vida, le da alegría a mi vida y, como dice un escritor cristiano, un psiquiatra cristiano, es creativo el ser cristiano, porque me restaura. Sí, tiene toda la razón. Bueno, tenemos que decir que esto, volviendo nuevamente a Santiago, el capítulo 5, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Siempre claro. Lo que primero estaba la salvación y después la sanidad. Claro. ¿Ah? Tiene que saber, la persona tiene que saber que Dios lo perdonó y que ahora tiene una buena comunicación puede tener con el Padre. Entonces, eso mismo creo que le ayuda y dice, lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Recordemos, Dios es el que perdona pecados. Claro. Nadie más puede perdonar pecados. Exactamente. Entonces, dice, y al Señor le perdonará los pecados. Entonces, todo esto está en relación con el bienestar de la persona. Claro. Como tú bien lo decías. Sí. Ahora después menciona lo siguiente, después con las siguientes palabras: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y eso es lo que más cuesta. Ahora, es fácil orar. El asunto de la confesión. Claro. Aquí no dice que yo tenga que confesarle los pecados. Solamente claro. Dios perdona los pecados. Pero confesar vuestras ofensas. Claro. Yo te ofendí, yo tengo que confesar. Así, mira, lo siento, yo te ofendí, perdóname porque... Bueno, no tengo nada que claro. decir, nada que agregar, solamente que me perdones porque sé que te ofendí. Ahí te estoy confesando yo. ¿Ah? Claro. Entonces, en ese sentido tenemos que hacerlo, la Biblia lo dice claramente. Ahora, es fácil pedir el perdón al Señor, pero yo creo que hay un aspecto práctico nuevamente. El cristianismo es práctico, no es algo solamente contemplativo, solo Dios. Sino que si yo ofendí, tengo que acercarme a la persona para pedirle perdón. Recuerdo al leer un poco de la historia que Wesley, por ejemplo, sí, una vez a la semana en los grupos que él tenía, mencionaba que una de las partes importantes era pedirse perdón por la ofensa que tenían los hermanos. No es fácil, confrontar las situaciones, pero sí era muy creativo. Yo sé que hay que tener cuidado al respecto, sí. Porque hay personas que pueden perder el control en aquellos momentos, pero eso no quita la responsabilidad que si yo ofendí a alguien le tengo que pedir disculpas por ello. Sí, creo que debemos tener la suficiente humildad como para hacerlo. No es fácil, no es algo muy sencillo, pero aprendí de alguien, recuerdo un pastor que decía que cuando queramos arreglar nuestra situación, nuestros problemas, lo mejor era invitar a la persona a orar. Y mediante la oración arreglar el problema. Porque cuando yo vengo, mira, vengo a arreglar el problema contigo porque tú hiciste tal cosa. Y tú me dices, sí, pero... Y eso lo hice porque tú hiciste esto otro. Pero es que yo lo hice porque tú... Y finalmente la cosa termina peor. Pero ¿qué hay si yo, en lugar de eso, yo vengo y te digo, sabes, tenemos un problema, ¿qué te parece? Yo quiero pedirle a Dios que nos ayude a solucionar el problema. ¿Me acompañarías a orar? Difícil que una persona no quiera, salvo que tenga mucho rencor en su corazón, pero un cristiano no debería hacerlo. Entonces, creo que mediante la oración podemos solucionar perfectamente la situación. Correcto. Entonces, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí nos habla de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Claro. Pero interesante notar que Elías tenía un antecedente también en las Sagradas Escrituras, donde decía que cuando nosotros, porque debemos recordar que las promesas de Dios son condicionales, no nos promete así. ¿Ah? Si yo me aparto de Dios, si yo estoy lejos de Dios, el Señor tiene promesas, pero esas promesas no se van a cumplir. Entonces Elías dijo precisamente que el Señor prometió la lluvia, pero si el pueblo se alejaba de él,
eso no iba a ser una realidad. Y Elías menciona eso. Le dice que, de acuerdo con tu palabra, ¿ah? O sea, en base a eso, Elías reclama una promesa. Sí, una de las palabras claves que menciona Elías cuando pide que no haya lluvia, Sí. él dice, en cuya presencia estoy. O sea, ¿qué está mencionando? Que él estaba vinculado a su Padre Celestial. Claro. Es decir, por la palabra de Elías ya no llovió más. Pero por la palabra de Elías también llovió después. Pero no era en sí la palabra de Elías lo trascendente, sino el hecho que él menciona, en cuya presencia estoy. Lo que le daba poder a la oración de Elías era que estaba completamente vinculado con su Padre Celestial. Eso era claro. O sea, en otras palabras, él estaba en constante comunión con Dios. Estaba en oración. O sea, él tenía claro de que, volviendo quizás a una de las palabras que mencionamos al principio, las disciplinas de la vida, una de ellas la oración, era fundamental. Él estaba en comunión diaria estrecha con el Señor. Por eso cuando ocurrió la gran manifestación en el cual fue evidente para todo Israel de que había sequía o que después se restauró la lluvia, ¿cierto? Vino la lluvia, fue por la palabra de Elías, pero fue porque estaba en comunión con Dios. Dios hizo el milagro. Y creo que una de las cosas que para nosotros es una garantía, lo da precisamente la palabra de Dios. Porque si yo estoy cumpliendo con lo que el Señor me dice, yo puedo reclamar. Pero si yo no cumplo, ¿qué voy a reclamar? Claro. Es como el padre que le dice al hijo, mira, si tú pasas de curso, te voy a regalar una bicicleta a fin de año. Después de los exámenes te voy a regalar una bicicleta. El chico no estudió, quedó repitiendo el curso y después va donde el padre y le dice, papá, acuérdate que tú quedaste de regalarme una bicicleta. El papá le recuerda, pero sí, es verdad, yo te lo prometí, pero si tú pasabas al curso siguiente y no pasaste, claro, no cumpliste la condición. También nosotros. Claro. Hay una cantidad de promesas en las Sagradas Escrituras, pero esas promesas son condicionales. Claro. Ahora, cuán importante es confiar en el poder que tiene la oración. Yo te cuento algo que quizás me causó un poco de vergüenza en lo personal, ¿sí?, yo siendo pastor. Un día en un colegio en el cual yo estaba en nuestra iglesia, a un colegio grande del sur de Chile, ¿ya?, se me perdieron las llaves. Yo tenía las llaves de la iglesia, del colegio, de varias salas que ocupaban. Por 2 días se me perdieron. Preocupado anduve buscándolas y en una de esas mi hija pequeña me dice, papá, ¿por qué no oramos por las llaves? Y yo... ¿te habías acordado de cualquier cosa? Claro. Al menos de... Yo decía algo tan sencillo, una pérdida de llaves, no tiene tanta trascendencia. No voy a molestar a Dios. Claro. Y sabes que nos arrodillamos y oramos. Y dijimos, vamos al colegio. Y cuando llegamos allá, venía un borrachito, uno diría una persona ebria. Y nos ve y se acerca y dice, ¿sabe qué? Si usted me da 1000 pesos, yo le digo dónde están unas llaves. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser tan así? Yo dije, quizás es una broma. Claro. ¿Qué pierdo? Le doy 1000 pesos. Me dice, mire, hace 2 días atrás encontré aquí en la entrada del colegio una llave. Y se la entregué a un carabinero de tal lugar. Y si usted va a una comisaría, que está como a 1 kilómetro de aquí, pregunte por tal persona y ahí le van a entregar la llave. Fui para allá, pastor. Llegamos allá. Los carabineros están atendiendo mucha gente, eso era en el distrito de Hualpén, en la zona de Concepción. Estaban atendiendo a muchas personas y de pronto un carabinero se acerca y nos dice, ¿qué necesitan? Mire, la verdad, le dijimos, alguien nos mandó para acá porque andamos buscando una llave. Ah, dice, una llave, una que tienen un loguito así gris. Sí, están en el móvil, así que se los voy a ir a buscar. Y me las entregó. ¿Qué le parece? Yo creo oración contestada. Pero yo creo que fue la fe de la oración de mi hija en un momento. A veces uno piensa que la oración es solamente para aquellas cosas grandes. Dios está interesado en todas las cosas de nuestra vida, en las más sencillas.
pero también en relación a lo que hemos estado estudiando, lo que es la sanidad, o sea, la restauración, la salvación, creo que es maravilloso. ¿Sabes? No sé qué pensarás, pero yo creo que todos los detalles, los más mínimos detalles para nosotros son importantes cuando tienen relación con uno de nuestros hijos o con nuestra hija en el caso tuyo. Sí. No hay detalles, no son detalles, son cosas importantes. A ella siempre le habíamos enseñado que la oración es fundamental. Claro. Y que hay poder en la oración y que Dios contenta y la gracias a Dios que lo había aprendido. Y ahí tuviste tú... una lección, claro una que lección. sí, una lección, pero interesante que ella había aprendido lo que habían enseñado. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, es importantísimo. Ahora, tenemos que considerar, para Dios no hay detalles. Exacto. Todo lo que suceda con nosotros es importante. Por eso, la Biblia dice, orad sin cesar. Correcto. Nuestra vida debe ser una vida de oración, una vida en que se refleje que Dios también forma parte de nuestra vida diaria, que Dios está siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es. ¿Qué le dirías tú a nuestros amables televidentes? Bueno, yo le mencionaría que Dios es maravilloso con nosotros y quiere estar cerca de tu vida. Ahora, a través de la oración yo mantengo ese vínculo y mi deseo lógico es que puedan estar siempre con Jesús. Y no olviden de orar, que aunque a veces negativa el sentido de la disciplina como la oración, pero que no olviden de que el Señor siempre estará atento a sus oraciones y Dios siempre contestará sus oraciones. Dios los restaurará si en algún momento necesitan ser sanados también. Pero sobre todo, el Señor nos salvará. Y creo que es una de las cosas más importantes que podemos obtener a través de la oración. Por mi parte, quiero decirle que no hay absolutamente nada que Dios no pueda sanar, deshacer, restaurar, curar, en fin. Todos nuestros problemas no son nada en la mano de Dios. No hay nada imposible para Dios. Solamente tenemos que confiar en Él y como un hijo, entregar nuestros problemas en sus manos y pedirle que se haga su voluntad. Recordemos, a veces nosotros le damos la solución a Dios y siempre he pensado, Dios a lo mejor se sonríe, nos mira y nos dice, la solución que yo tengo es mucho mejor que la que tú me estás dando. Yo deseo tu felicidad. Piénselo y tome una determinación. Confíe en el Señor y entréguese completamente en sus manos de amor y va a haber una diferencia tremenda en su vida. Hágalo. Que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo para sus seres amados y será hasta la próxima.